¿qué tipo de retos han tenido ustedes a la hora de poder llevar a cabo este esfuerzo y cómo se han apoyado en la tecnología para poderlo lograr? Bueno, retos hay muchos. Voy a tratar de darlos en orden. Primero, cuando fuimos directamente a Betania, ya nos pusimos, como dices, nos mojamos, nos decíamos las manos porque 2 años estuvimos hablando en abstracto y esto se puede o no se puede hacer, pero cuando ya fuimos a campo con la unidad, le fuimos a hablar de telemonitoreo de salud, plataformas y todo lo demás en su celular que deben tener. Ups, sorpresa, no saben usar bien el celular. Entonces, ¿cuál fue la primera sorpresa? Que teníamos que apalancarnos en un proceso intensivo de alfabetización digital, que de hecho Panamá tiene que hacerlo porque está en sus planes y programas, pero que no se ha hecho orgánicamente. 11:01 de la mañana, seguimos con más de la mañana Ancon. Oiga, soy Magdiel Torres. No adelantamos menú ejecutivo, estamos aquí cubriendo momentáneamente a Guillermo. Pero quien sí está conectado hoy en tiempo, como siempre, como cada miércoles, es Alex Newman de Vida Digital. Alex, buenos días. Muy buenos días, Magdiel. Gracias por la segunda y gracias también a toda la audiencia de Radio Encom por estar con nosotros el día de hoy en Vida Digital, donde tenemos un tema que yo creo que es súper interesante para todos. Antes de eso, sí quiero recordarles con algunos consejos. Esta semana, sobre todo este fin de semana, se me han acercado muchas personas que escuchan el programa o que me siguen en redes sociales como @vida digital en todas las redes, a preguntarme acerca de las ofertas esta semana que van a estar dándose en muchos comercios, dado que aquí en Panamá pues se adoptó la costumbre hace un par de años de designar una semana, estilo lo que hacen en Estados Unidos para el fin de semana de la fecha de Acción de Gracias y demás, de adelantar las compras de Navidad para una fecha en la que las personas, primero, en muchos casos cuentan con un presupuesto y segundo, pues tienen la posibilidad dentro de su presupuesto de lograr adquirir algunas cosas que van a estar regalando en las próximas fechas. Yo siento que es un poquito adelantado, pero igual es una fecha en la que muchas empresas están también teniendo que hacer liberación de espacio en sus bodegas para esas mercancías que van a estar llegando en la última parte del año. Y para eso, pues aprovechan precisamente para bajar muchos de sus precios y liberar mucha de esa mercancía, dejando espacio para lo que venga nuevo. Es un buen momento para adquirir algunos de estos dispositivos que son parte de nuestra vida digital. Y quiero resumir, antes de darle la entrada a nuestros invitados que ya están en el área de espera para poder unirse a la llamada, queremos darles los siguientes consejos y es lo más básico que les puedo explicar. Lo primero es tener muchísimo cuidado porque es muy fácil comprar por impulsividad. Segundo, el tener siempre fijo un presupuesto específico. Si yo voy a buscar, llámese una computadora, un televisor, un equipo de sonido, cualquier cosa, tener un presupuesto en mente y no pasarse de ese presupuesto es sumamente importante. Muchas veces nos pasa que quedamos gastando un poco más de lo que queremos gastar porque se nos olvidó tomar en cuenta cosas como el ITBMS, que es 7%, y hay que tomarlo en cuenta los gastos de acarreo en el caso de ítems que son más grandes que lo que podamos llevar. Y en muchos casos, y esto pasa muchísimo, el tema de accesorios y protección. ¿A qué me refiero a accesorios y protección? Muchos contamos con celulares. Yo trato de aconsejarle a la gente lo mismo que yo hago, no salir de la tienda sin, aunque sea un estuche básico. No todas las marcas, hay algunas que sí lo hacen, incluyen un estuche básico en los dispositivos celulares. Las que no, aunque sea uno básico, después te puedes conseguir quizás uno más poderoso o con alguna función adicional como batería, cosas así por el estilo. Lo mismo para las computadoras, por ejemplo, tomen en cuenta el precio de accesorios como mochilas, como quizás un mouse, si quieres utilizar un mouse adicional, un teclado. Yo, por ejemplo, uso una laptop, pero trabajo con un teclado aparte para conservar mejor el teclado de la laptop y lo uso entonces el teclado de la laptop cuando estoy fuera de la oficina y me la llevo. Asimismo, también, y esto es lo más importante de todo, no importa desde un celular hasta una refrigeradora, el tema de la protección eléctrica. La protección eléctrica, sobre todo
con estos dispositivos, los cuales queremos que nos duren años, es crítica. Un protector eléctrico puede estar costando alrededor de unos $17. Los hay específicos para algunos dispositivos como televisores, para refrigeradoras, etcétera. También los hay específicos para dispositivos más grandes, como aires acondicionados. Mucha gente se queja de que se me dañó el aire acondicionado cuando se fue la luz. Y sí, es lamentable que no tengamos la calidad del servicio de electricidad que nos merecemos, pero podemos por lo menos cuidarnos de que se dañe un aparato que cuesta $400 teniendo una protección de voltaje. Eso por un lado. Por el otro, sobre todo en instalaciones nuevas o si estás haciendo revisiones de tus instalaciones existentes, existen tomacorrientes y existen también breakers, los interruptores que están en el panel eléctrico, que están diseñados para proteger contra sobrevoltajes, contra cortos y contra arcos. Cuestan un poquito más, pero te da la ventaja de que antes de que tu equipo se dañe o de que cause un daño peor, la electricidad sea interrumpida, cosa que tengas más chance de que se minimice el daño. Lo digo porque hace escasas 3 semanas me tocó ver un data center que se incendió porque uno de los dispositivos que utilizaba ni siquiera un alto voltaje ni nada, tuvo un problema con un alambre. Ese alambre se calentó y se incendió y prendió otro alambre que sí llevaba alto voltaje. Y entonces fue que se saltaron los breakers. El tema es que entre lo que el alambre que era más sencillo se prendió y eso prendió el resto de los equipos y que se prendió el cable de alta tensión que entonces sí hizo que se tripiara el breaker, hizo que ese daño se extendiera muchísimo más de lo que se hubiera extendido en caso de un corto menor que hubiera sido detenido por un protector adecuado. Así que tengan muchísimo cuidado con eso y reitero, tengan un presupuesto. Es muy fácil gastar más dinero del que uno tiene y luego entonces estar pasando para. Y bueno, con ese consejo quiero darle la bienvenida. Vamos a darle la entrada aquí a la videoconferencia en Zoom y vamos a estar hablando con dos personas que tienen en sus manos un evento que yo creo que es muy importante para nosotros y que creo que va a sentar precedentes en nuestro país. En primer lugar, se trata de Víctor López Cabrera, amigo de la casa, una persona a quien aprovecho la oportunidad para decir que admiro y agradezco muchísimo por todo el conocimiento y el apoyo que me brinda no solo a mí, sino todas las personas que somos entusiastas o que trabajamos con la tecnología en nuestro país. Y a Carlos Rodríguez Chong, que también está con nosotros y que forma parte del equipo que está trabajando precisamente en este evento que se llama el Foro, a ver si lo digo bien, de Economía Plateada. Un tema muy importante que yo creo que va a cobrar muchísimo auge en nuestro país, precisamente por el hecho de que ya vivimos más, tenemos unas necesidades diferentes y el mercado está cambiando. Antes que todo, muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y cuéntenme un poco para las personas que no conocen del tema. Aquí en este programa hemos hablado de la economía naranja, hemos hablado de otras economías, la economía verde. ¿Qué es y cómo se define la economía plateada? Buenos días. Muy buenos días, Alex, y muchas gracias a este medio y siempre a Radio Ancon y todos los que nos han ayudado en poder promover las acciones para el beneficio del país. Bueno, la economía plateada, como te he dicho, hay tantas economías. La economía plateada es la de aquella en la cual se enfocan en los servicios, productos y bienes que van para las personas mayores de 60 años. ¿Qué sucede? Aunque no es exclusivo cuando vamos a ver en el desarrollo de lo que voy a decir. La población mundial, ¿no? La distribución demográfica está cambiando. Eso implica que para el año 2050 el 25% de la población mundial, o sea, 2 billones de personas, vamos a ser mayores de 60 años y 25% aproximadamente va a ser menores de 15 años, lo cual indica que el 50% va a tener, de población económicamente activa, va a tener que apoyar al otro 50%. Entonces, en la economía plateada, las personas mayores de 60 tenemos necesidades muy particulares que pueden ser satisfechas siempre y cuando los emprendedores, gobiernos, sociedad civil se enfoque en esos beneficios de manera tal de que pueda haber una adecuada trámite de servicios, productos y bienes.
Y definitivamente, si la economía plateada fuera un país, fuera la tercera economía, está en el orden de los trillones de dólares en este momento y va creciendo. Y la América Latina es uno de los países que se envejece más rápidamente, la rata de envejecimiento es mayor en estos momentos. Ahora bien, la economía plateada, como tú lo has dicho, tiene sinergia con las otras economías porque esto es un sistémico y está en contacto unas con otras. Por ejemplo, la economía plateada o naranja, que va orientada hacia los jóvenes, el entretenimiento, las industrias creativas. ¿Por qué no se pueden hacer videojuegos para personas mayores, juegos serios? Precisamente para mantener la actividad cerebral, la parte cognitiva. ¿O por qué los jóvenes y adultos haciendo emprendimiento intergeneracional no pueden colocar emprendimientos donde los jóvenes se encargan de desarrollar plataformas o servicios que van orientados hacia el adulto mayor? Entonces, como vemos, la economía plateada se va a convertir en unos 20, 30 años, o ya lo es, la economía, porque va a ser el sector de mayor consumo que hay en el mundo. En ese sentido, hay países, por ejemplo, donde la población es en promedio muchísimo mayor. El ejemplo que casi siempre se utiliza para este tipo de cosas es Japón, donde no solo hay una población de adultos mayores mucho más significativa que en otros países, sino que también existe un respeto y una reverencia que en otros países quizás no es tan arraigada de forma cultural. ¿Qué podemos aprender de esos ejemplos, no solo de Japón, sino de otros países que quizás se nos hayan adelantado, no solo por su propia cultura de asistencia a las personas mayores, sino también por la necesidad imperante que se da a la hora de que poco a poco tenemos una población no solo mayor en cuanto a temas de edad, sino que también se mantiene económicamente activa por mayor tiempo, en algunos casos simplemente porque gozan de una mejor salud que en décadas anteriores y en otros casos por una necesidad económica, porque esos modelos económicos de trabajar 25 años para luego jubilarte y vivir de tu jubilación, lamentablemente ya no son igual de viables que hace 100 años. Bueno, definitivamente los países asiáticos siempre nos han dado una cátedra porque es milenaria la reverencia hacia las personas mayores. Sobre todo porque ellos reconocen el patrimonio intelectual, la experiencia, la sabiduría de los años, en las cuales se sustentan las generaciones más jóvenes para poder seguir adelante. Es decir, no salen de la nada, sencillamente siguen patrones. Ahora bien, Japón, por ejemplo, sí es una población muy envejecida, y el tema que tenemos que aprender en primera instancia son políticas públicas apropiadas que establezcan acuerdos, que establezcan estrategias y que establezcan incentivos a la empresa privada, porque hay que reconocer que la empresa privada, y sobre todo en el modelo europeo, el modelo occidental, es el que genera valor. No es el Estado el que tiene que estar haciendo esto, aunque puede apoyar, pero es principalmente la empresa privada, y aquí hay una gran oportunidad para ellos, porque como hablábamos de emprendimiento intergeneracional, se trata de que nosotros podamos incluir dentro de esa ciudadanía un proceso de irse ayudando a generar la solución a sus propios problemas. Y pongo un ejemplo, el caso particular del corregimiento de Betania, donde acabo de regresar hace un momento, estamos llevando un piloto de economía plateada y telemonitoreo de salud, del cual Carlos ahora les podrá hablar su experiencia. Las personas están allá en las asociaciones de personas mayores desde hace 8 meses que estamos interviniendo, y ya están pensando en cómo se van a reactivar. Personas que tienen 70 años, pero que eran contadores, eran financistas, ahora están pensando en establecer centros de consultoría virtual. ¿Cómo lo van a hacer? Con el apoyo de los jóvenes que le pueden administrar y crear las plataformas. Ahora bien, hay que recordar que no solamente Japón, es toda Asia, y específicamente Corea del Sur tiene ahora mismo una tasa de natalidad de 0.81. De acuerdo a los estudios, se necesitan 2.1 hijos por cada mujer para poder hacer un reemplazo poblacional, lo cual indica que ellos están definitivamente en picada. Tanto es así que le están ofreciendo la nacionalidad a 18,000 estudiantes internacionales que están para que se queden y hagan vida familiar. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo, porque Europa, Estados Unidos son poblaciones envejecidas, bueno, más Europa, precisamente esas son las olas migratorias, porque si no consiguen jóvenes
para que se integren a la fuerza productiva, porque no lo genera la población porque se casan tarde, por las razones que sean, nada más tienen uno. Entonces tú tienes que traer gente joven para trabajar. Y ahí me gustaría allí que Carlos nos diera su experiencia sobre el piloto de Betania, donde él ha sido asistente tecnológico de personas mayores en alfabetización digital. Bueno, primero que todo, buenos días. Como bien menciona nuestro profesor y el tema de lo que usted estaba mencionando antes, una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar, siento yo, en general, que mencionábamos, es el tema de lo que, cómo tenemos la percepción hacia los adultos mayores. Realmente, yo también que tengo descendencia china, de allá de Asia, nosotros siempre hay cierto respeto hacia las personas mayores. Acá nosotros, cuando nosotros trabajamos en el plan piloto en Betania, que ahorita mismo se está trabajando, seguiremos trabajando en él, se cubren temas como por ejemplo alfabetización digital y telesalud. Nosotros, primero que todo, nosotros tenemos que ir con una mentalidad de que ellos son muy capaces de hacer las cosas, porque si nosotros no vamos ya con esa mentalidad y nosotros transmitirle eso a ellos, los adultos mayores tienden a bloquearse. El tema de la tecnología les parece complicado, a veces muchos de ellos le dan rechazo a la misma tecnología y nosotros, como asistentes de ellos, nosotros tenemos que transmitirle que ellos también pueden y que son valiosos. Como muy bien decía el profesor, hay economistas, hay financistas, hay muchos que fueron profesores, que tienen maestrías, que saben y tienen mucho conocimiento. Lo que a ellos les falta quizás son estas herramientas tecnológicas, y entonces nosotros podemos asistirles y ayudarles para que ellos se integren, pues cerrar esa brecha que existe entre los jóvenes y los adultos mayores. Ahora, en ese sentido, ¿cómo estamos nosotros en este momento llegando a la idea o cómo llegaron ustedes a la idea de crear este foro de economía plateada? ¿Cuáles fueron los antecedentes para poder decidir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad, tenemos gente que tiene un mensaje que comunicar, tenemos una audiencia a la que queremos llegar y esto es lo que queremos? Bueno, esto ha sido un camino, y aunque no parezca, de 7 años, y la artífice de todo esto ha sido la doctora Arleti Pinel, panameña, especialista en salud pública, consultora internacional, que ha estado moviendo todo esto, y en el 2016 se reunió conmigo y me dijo: Víctor, acabo de regresar de Europa, ya esto de economía plateada está muy arraigado allá, pero parece ser la forma en la cual nosotros podemos articular y hacer un cambio en la sociedad, sobre todo porque en ese momento estábamos enfocados era en salud digital, pensando, mira, las personas mayores necesitan salud preventiva para poder seguir, porque no es lo mismo que van a vivir más tiempo, pero la pregunta es con qué calidad de vida. Eso implica que tenemos que cuidarnos mejor. Y ahí empezamos a hablar de telemedicina, telesalud y ver cómo se establecía un piloto en Betania. Sin embargo, llegó la pandemia, íbamos a empezar en marzo, llegó la pandemia, durante toda la pandemia estuvimos dialogando con el MIDES, con la Junta Comunal de Betania en el 2021, y ahí surgió el piloto de telemedicina y economía plateada, y cuando empezamos a indagar, nos dimos cuenta que las personas más interesadas en salud estaban interesadas en el dinero, en sus necesidades inmediatas, porque sin él no podían avanzar. En comida también saludable, en entretenimiento, y luego la salud, porque la salud se ve en Panamá no preventiva, sino curativa. Y en ese momento, Arleti nos dijo y nos conversamos, oye, es necesario hacer un movimiento, es necesario establecer un foro, porque es muy diferente de lo que vamos a tener el 2 de octubre 3 y 4. No es un congreso, es un espacio abierto, es una ágora, donde van a haber presentaciones y las mesas redondas, y las personas van a poder contribuir para hacer una co-creación colectiva de acciones que se puedan hacer para ir paliando esto y entregarlo a las nuevas autoridades que vayan a venir el 2024 en las actuales. Entonces, se fue conversando y esto se convirtió de un foro en Panamá a un foro iberoamericano donde, por ejemplo, hoy están lanzando en Brasil, Globo y otras organizaciones, el tema de la canción de la campaña ¿Y quién dice que es tarde?, que es algo que se va a lanzar durante el foro, porque el foro es un momento y un punto de inflexión de 3 días, pero después de eso se va a continuar con un foro virtual para aquellos que quieran crear comisiones de trabajo, y se va a iniciar además la campaña ¿Quién dice que es tarde?, donde CERTV nos va a seguir pasando durante todo el año. ¿Y quién dice que es tarde? Para emprender, para aprender, para trabajar, para cambiar, para vivir.
es cambiar un paradigma de cómo vemos al adulto mayor, la persona mayor de 60 años. Y como ven, ese foro fue un culmen solamente para decir tiene que ser un punto de inflexión. Nos reunimos autoridades, ministerios, embajadas, cierta de personas, ciudadanos, adultos mayores, colegios, universidades en conjunto en el Parlatino, y de ahí cocinar, ver las líneas de acción, trabajar un plan, entregarlo y seguir trabajando de aquí en adelante para que eso se pueda implantar dentro de la cultura del panameño. Entonces así es que se ha generado esto, y tenemos, si estuviera la doctora Pinel, que lastimosamente, pues no lastimosamente, está en Estados Unidos en una reunión de una organización importantísima en cuestiones de adulto mayor, regresa el viernes, pues ella les podría contar la cantidad de conexiones. Esto se ha presentado en Italia, se ha presentado en Suiza, en Ginebra, en Barcelona, en Brasil, y las personas dicen, oye, pero qué programa más interesante. ¿Por qué razón? Y quiero hacer énfasis en esto. Todo surge del esfuerzo comunitario, del tejido social de Betania, de un grupo de personas, ciudadanos, funcionarios, estudiantes, profesores, que decidimos hacer una prueba y demostrar que con la fuerza de la comunidad y los gobiernos locales se podía hacer economía plateada. Y entonces eso ha motivado e inspirado a muchísimas personas, empresas y organizaciones, de las cuales yo te agradezco, Alex, porque desde un primer momento tú estuviste allí para apoyarnos y siguen justamente con este tipo de entrevistas. Hablando de ese tema precisamente, de la colaboración, me parece súper interesante el tema de la colaboración de los gobiernos locales, porque de lo que yo he podido ver del tema ha sido crítica en otros países, ya que son aquellos que están más cerca precisamente de esa población. ¿Qué otros sectores han ustedes tenido la oportunidad de tocarles la puerta para poder lograr esa colaboración? Llámese el sector académico, comercial, eh, estudiantes, etcétera. ¿Cómo les ha ido con esa labor? Bueno, ha sido una labor titánica, porque prácticamente es salir a vender una idea. Y tú sabes que en nuestros países, y Panamá en particular, eso de que te venda una idea es muy difícil convencer a la gente, porque la gente quiere que tú vayas con 3/4 de las cosas hechas y entonces ellos ya en el final. Para poder convencerlo, para entonces la siguiente fase. Sin embargo, pues exactamente eso fue lo que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue, entre muy pocos, pusimos un capital, semilla de innovación social, que ni siquiera nos los va a dar, no va a haber retorno. Nuestro retorno realmente era que esto se hiciera. Se hicieron las adecuaciones y empezamos con nuestro propio tiempo. ¿Y qué ha pasado? Hay 3 universidades, la Universidad de Panamá, a través de nutrición, la UDELAS y la Universidad Tecnológica, que han tenido programas que han estado colaborando con sus estudiantes en servicio social. De hecho, el mismo Carlos es parte de ese programa donde ha estado servicio social. De mi parte han ido estudiantes, no menos de 25 estudiantes que han estado participando en noviembre de 2022, y de la parte académica, los profesores, han habido profesores que se han sumado al esfuerzo, desde la Vicerrectoría de Vida Universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Vicerrectoría de Extensión de UDELAS y de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Panamá, con una profesora en particular. No solamente eso, los gobiernos locales, como estaban indicando, otras locaciones, como es el caso de Chorrera o el caso de Soná, se han interesado en copiar el modelo. Entonces quiere decir que hay una resonancia en eso, y es muy importante. Hay 3 asociaciones de adultos mayores de las 4 de Betania que están involucradas directamente en la parte operativa y en hacerse ellos propios, hacerse propio el proyecto, y que haya continuidad y sostenibilidad luego que termine el piloto. Por otro lado, el MINSA nos contactó, a la Caja de Seguro Social se le ha invitado, pero más importante es que el Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector de los adultos mayores, es el que tomó el liderazgo desde un inicio junto con la Junta Comunal, y esto ha alineado mucho a otras organizaciones, inclusive la Iglesia Católica, como el señor Ulloa. ¿Por qué? Porque le interesa la parte de salud digital o telemonitoreo, dado que la pastoral de la salud, las personas de pastoral de la salud visitan a los enfermos, entonces se pueden convertir en agentes de salud comunitario, tomándole la presión y haciendo todo esto, dado que van a una vía. Entonces, como vemos, empresa privada, precisamente Medical and Nutrition Center es una organización
una pequeña clínica que está aquí en Betania, que su equipo de trabajo está donando su tiempo en jornadas de salud, que visita a estas asociaciones y que en conjunto con nosotros proveemos la plataforma digital y ellos proveen los servicios de salud, de medición, de nutrición, de psicología, junto con la Junta Comunal. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, si nosotros vemos el sitio web del foro, nos vamos a dar cuenta que hay una pléyade de pequeños, mayores, pequeños. El ITSE, por ejemplo, es parte integral de este programa. El UNFPA recientemente se ha sumado. Entonces, yo pienso que como todo y como proyectos que yo te he visto a ti hacer y otros que siempre hemos comentado, se trata de arrancar, se trata de hacer y se trata de ser perseverante y firme, siempre y cuando uno tiene una meta clara de lo que quiere lograr es hacer el bien. Y eso se muestra y la gente se suma. Entonces, como vemos, lo que estamos buscando es ahora, con este foro, poder establecer las bases y al mismo tiempo decirle al gobierno nacional, a los que están y a los que vengan, señores, esto no puede detenerse porque hay una comunidad que los necesita. Quiero hacer una pausa breve por dos razones. Uno, me acaba de llegar una entrega aquí a domicilio y tengo que bajar un momentito. Y segundo, que también debemos un pequeño espacio a nuestros patrocinadores aquí en la emisora. Así que voy a agradecerle al equipo de Radio Ancon si pueden ir yéndose a un pequeño break. Si pueden, viendo cómo vamos de tiempo, entonces arrancamos después la segunda mitad del programa donde conversaremos, y ahí es donde me enfocaré un poquito más, del tema de cómo, cuál es el papel de la tecnología en todo esto. Así es, gracias Alex. Vamos con un breve cambio. Esto es Vida Digital con Alex Newman en la mañana Ancon. En breve venimos con la segunda parte de este gran programa, así que nos vamos a cambiar de Rage y ya volvemos. Seguimos con Vida Digital con Alex Newman y este interesante tema sobre economía plateada. Alex, seguimos ahí con tu intervención. Muchísimas gracias. Casualmente, una de las cosas que me ha tocado poder conversar con el profesor Víctor López y que también es tema para otro día es el tema de la tecnología que estamos tratando de preservar. En este caso, este es un Nintendo 64, el cual ya me llegaron las herramientas específicas de esta consola para poder hacer el troubleshooting necesario para revivir algunos de estos equipos que apenas tienen un par de años, pero ya se consideran vintage, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, regresando al tema de hoy, que es la economía plateada, y que siento que parte también del tema es toda esa gente que tiene ese conocimiento técnico de poder reparar y preservar estos equipos que fueron parte de su infancia o de su adultez y hoy en día pueden darle una vida extra. Me gustaría que nos enfocáramos en el tema del papel que está pudiendo cumplir la tecnología en el tema de la economía plateada, no solamente habilitando en muchos casos esta economía, sino también sirviendo de muchísimo apoyo tanto a aquellos que son parte de la economía plateada como a aquellos que trabajan dentro de la economía plateada brindando servicios para los adultos mayores. En ese sentido, ¿qué tipo de retos han tenido ustedes a la hora de poder llevar a cabo este esfuerzo y cómo se han apoyado en la tecnología para poderlo lograr? Bueno, retos hay muchos. Voy a tratar de clasificarlos en orden de precedencia. Primero, cuando fuimos directamente a Betania, ya nos pusimos, como dices, nos mojamos, nos ensuciamos las manos porque por 2 años estuvimos hablando en abstracto y esto se puede o no se puede hacer, pero cuando ya fuimos a campo con la comunidad, le fuimos a hablar de telemonitoreo de salud, plataformas y todo lo demás en su celular que deben tener. Ups, sorpresa, no saben usar bien el celular. Entonces, ¿cuál fue la primera sorpresa? Que teníamos que apalancarnos en un proceso intensivo de alfabetización digital, que de hecho Panamá tiene que hacerlo porque está en sus planes y programas, pero que no se ha hecho orgánicamente. Entonces, tomamos ese lado para poder alinear a las personas mayores con sus necesidades, pero entonces nos enfocamos en, bueno, ¿cómo nos vamos a apoyar con qué gente? Bueno, con jóvenes. Al hacer eso, el siguiente reto fue, bueno, ¿cómo ponemos estas dos poblaciones con culturas muy diferentes, con generaciones muy diferentes a interactuar? Y cómo uno tiene la paciencia para trabajar con el otro y el otro cómo se abre a que alguien más joven le enseñe.
Y eso fue una transformación de un paradigma. Básicamente el solventar eso de que tú eres joven y tú no sirves porque tú no sabes, o tú eres viejo y tú no sirves porque eres muy viejo. Y justamente lo que tuvimos que solventar la barrera del edadismo para erradicar eso de que por la edad tú no tienes una específica capacidad. Entonces, alfabetización digital, transformación cultural, que básicamente se define como transformación digital en estos días, que es las dos cosas en conjunto y que la cultural va primero. Y luego de ello también solventar un conjunto de situaciones de tipo normativas, porque está bajo un corregimiento. Tenemos que estar bajo la organización y administración de la Junta Comunal para cumplir con sus normas. Pero no solamente eso, luego se integró una legisladora, en este caso una diputada, la diputada Corina Cano, que es del circuito, a ver cómo podía apoyar, porque de todas maneras tenía que ver con su circuito y con la Junta Comunal, y ahí entraron las organizaciones privadas. Entonces, el otro reto fue cómo hacemos tantas personas con agendas diferentes, tantas organizaciones con agenda y metas diferentes, ponerlas en sincronía y alinearlas con que la economía plateada no es solo salud, no es solamente pobrecitos los viejitos que mira qué vamos a hacer, sino es que ese poder y ese interno que tiene la persona, sacarlo, decirle a las personas mayores, ustedes tienen que tomar control de su propia vida y de sus acciones, que siempre lo quieren porque la libertad es un elemento fundamental, y luego decirle que ese activismo tenían que hacerlo a través de redes sociales y también utilizar los grupos de WhatsApp no solamente para el rosario de la parroquia, sino que era para que ellos compartieran información, se educaran, coordinaran. Y mira tú que inclusive se creó un grupo de teatro por el Ministerio de Cultura que está apoyando y han presentado la obra 3 veces, inclusive en el Anita Villalaz, donde, sorpresa, los actores son adultos mayores y el tema fue la situación de la Caja del Seguro Social. A mí me gustaría mucho que vieran esa obra desde la perspectiva. Entonces fíjense que el reto ha sido, fuimos por una cosa y en el campo determinamos que era otra la prioridad. Segundo, cómo transformar a las comunidades y a las personas que iban a apoyar. Y tercero, coordinar tanta gente que en realidad se ha dado una manera, yo diría, de co-creación. Y ahí me gustaría en este momento pasarle un momento a la palabra a Carlos, para que Carlos nos diga desde la salud, con las plataformas tecnológicas, cómo él ha visto su experiencia. Bueno, sí, desde mi punto de vista, lo que hemos nosotros estado trabajando en Betania, nosotros comenzamos primero que todo enfocándonos, como dice el profesor, en la alfabetización digital y luego también viendo el tema muy importante que es el tema de la salud, que eso es algo que a ellos también les interesa mucho, algo que se quejaban, que nos decían, la Caja del Seguro Social no hay medicamentos, ¿cómo yo hago? Recuerdo claramente que hubo una sesión que dedicamos full al tema de los servicios de la Caja de Seguro Social, del tema, por ejemplo, de números, de nosotros mismos investigar los jóvenes, qué plataformas el seguro le ofrecía a ellos, qué soluciones había realmente para los adultos mayores, y nosotros tuvimos que aprender también a utilizar herramientas y ver mediciones en tema de salud, por ejemplo, tema de peso, tema de temperatura, de la presión, para también ayudarlos a ellos, pues en este sentido, también recoger datos que nosotros apuntamos a usar, pues estamos usando, que viene siendo una plataforma llamada Cuido, que esta plataforma se escribe KWIDO, que básicamente ella es como ese asistente general que te permite tanto hacer llamadas, por ejemplo, adultos mayores que puedan recordar, por ejemplo, el tema de cuando tienen que hacer, tomarse los medicamentos. También tienen un apartado que ofrece ejercicios puntuales para lo que las personas necesiten, que cubren como esas necesidades que ellos necesitan, que ellos tienen. Pues. A la vez, obviamente que nos enfrentamos, tanto sí, hay que apoyarlos en el tema de la salud, pero también ellos deben lograr ser también capaces pues, de manejar esta salud a través de la tecnología. Entonces nosotros los jóvenes actuamos como mediadores en ese punto de, si ellos necesitan salud, necesitan tecnología, entonces cómo nosotros los apoyamos a ellos. Pues. Y de verdad que hemos tenido una aceptación muy positiva, y recuerdo que al inicio cuando íbamos a Betania, éramos pocos realmente, y el profesor Víctor, no me dejará mentir, hay veces ya las últimas veces se llenaba y la gente comenzaba a seguir viniendo, los adultos mayores entre ellos, esto está muy bueno, y venían, que el profesor Víctor decía, tenemos cierta cantidad de espacio para la gente, y la gente sigue viniendo, y sigue viniendo, y sigue viniendo,
porque realmente es un tema de interés para ellos. Es interesante ahora que lo menciona Carlos y me pone a reflexionar. En el fondo, Alex y Magdiel, esto era tremendo parqueo, Fren. Vamos a ponerlo así. Parqueo de mayores de 60 con jóvenes de 17 a 20 años. Porque realmente era un parqueo. O sea, imagínate, explícame cómo yo hago para hacer una videoconferencia. Eso es como, ¿y cómo haces tú en el videojuego para poder hacer esto? Dame el combo que tengo que utilizar. En cada esquina, jóvenes y personas mayores compartiendo, inclusive llamando, por favor, yo necesito saber, yo quiero saber esto y lo otro. Y uno de los riesgos, pero uno de los riesgos no, uno de los retos también ha sido integrar a la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, en el corregimiento de Betania hay una gran población adulto mayor y un porcentaje bastante significativo vive solo. Entonces nosotros le decimos, tienen que crear un círculo de confianza con sus familiares para que la familia también los apoye a ellos. Y con eso, en el fondo, estás haciendo un proceso de transformación más ampliado, porque el misma persona mayor le dice a su nieto, oye, tú sabes que ahora yo aprendí, abuelo, tú estás haciendo Instagram. Ah, sí, porque tienen Instagram. Tuvieron una tarea que se llamaba mostrando Betania a través de mis ojos, tomando fotos de los lugares que ellos le evocaban algo porque son betanienses y luego posteando en Instagram y haciendo tagueos entre ellos para mostrar lo que era su comunidad. Entonces tenían que decirle a su nieto o a su hijo, oye, ayúdame con Instagram. Y entonces, ¿tú para qué quieres Instagram? No, no estoy haciendo esto y lo otro. Entonces, claro, ya pensaban en la ciberseguridad, pero mira que si después... Entonces, todo un proceso de transformación que a su vez a los jóvenes los pusieron a practicar lo que están aprendiendo en el salón. Mira, tan interesante es esto, que inclusive Carlos está trabajando junto con otros en un proyecto intergeneracional de un museo virtual de los aretes perdidos. Y la gente preguntará, eso de los aretes perdidos, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el arete perdido? Bueno, hay una persona ya que es casi 60 que tomó la decisión de que quería hacer eso para la comunidad, porque el arete perdido tiene una historia y esa historia amarra con la persona. No sé, Carlos, si puedes decirnos algo con respecto a eso, porque motiva a la persona mayor a integrarse. Sí, claro, por supuesto. Con respecto a lo que menciona el profesor del museo virtual, puntualmente de los aretes perdidos, básicamente con esto nosotros tratamos de que la generación nueva conozca también y refuerce su identidad en los hechos y cosas que ya pasaron, que ya se han vivido. Nosotros podemos recordar, porque más que todo el arete, uno escucha en el Museo de los Aretes Perdidos, que se perdió un arete, que si va a haber un arete, que si hay que comprar aretes, ¿qué es eso? Eso más que todo es como el catch, pero la esencia y el valor de en sí del museo virtual es reforzar la identidad del mismo panameño. Así que a través de esas historias que se cuenten los adultos mayores, que digo, al final es intergeneracional porque se piensa ir metiendo más, agregar también jóvenes, o sea, que pueda ser de todas las edades, pero comenzar puntualmente con estas personas que han marcado, pues ya han sido ejemplo con las cosas que han hecho en el país a las diferentes generaciones. Y es interesante porque me parece que ya tenemos precedentes similares del apoyo de la juventud y de la tecnología a personas más experimentadas en otros aspectos de la vida, pero no necesariamente igual de experimentadas, no solo en los aspectos tecnológicos del día a día, sino en la parte de la seguridad de la información. Y lo digo por otros amigos de la casa también, el equipo de Ayudinga, por ejemplo, que se dedicó durante pandemia a apoyar a los docentes que como no tenían esa misma cantidad y calidad de experiencias en la parte tecnológica, lograron así más rápidamente que de otro modo lograr que pudieran incorporarse al esquema de clases primero virtuales, luego híbridas y más adelante en la parte presencial incorporar nuevas tecnologías como tableros electrónicos, como tecnologías de internet y demás dentro del salón de clase. Y me imagino que eventualmente tendremos que hacer lo mismo con temas como la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial, de modo que haya una combinación tanto de las fortalezas como de las habilidades de ambas generaciones, la generación plateada y las generaciones que somos todavía un poquito más jóvenes que la generación plateada,
para poder entre todos lograr mucho más de lo que podríamos lograr por nuestros propios medios. Hablando de lograr por nuestros propios medios, ¿cómo lograron ustedes el juntar los recursos necesarios para este foro, incluyendo el tema del lugar donde se va a dar, los expositores? ¿Qué me pueden contar también de lo que van a contribuir esos expositores que van a estar presentes en este foro? Bueno, muy bien. Ahí ha sido todo un esfuerzo de mucha gente, pero que tengo que ponderar que para efectos de tener el Parlatino, ¿verdad? El Parlamento Latinoamericano, fue instrumental el liderazgo de la ministra Marinés Castillo, del MIDES, quien como institución rectora de los adultos mayores tomó el liderazgo para conseguir el Parlatino. Eso también entonces nos llevó a ver cómo íbamos a articular para los diferentes gastos. Y ahí es donde el ITSE, el Instituto Técnico Superior, donde la UNFPA, United Nations Funds for Population, Pro Panamá, ¿verdad? La Universidad Tecnológica de Panamá, son los organizadores principales y colaboran con ellos el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, la Caja de Ahorro que se sumó hoy con Sambo, porque hay Sambo Plateado, acaba de cumplir 50 años y va a estar dentro del foro. Y estamos esperando otras aportaciones, porque en realidad ha sido muy amplio. Es posible que a mí se me vaya a quedar por fuera mucha gente, pero si ustedes ven el sitio web, se van a dar cuenta que inclusive Ayudinga está allí. Y Ayudinga está allí porque está articulando la parte de organización con los jóvenes que van a participar. La parte del Ministerio de Cultura que está viendo toda la parte protocolar. Dicho sea de paso, Alex, esperemos que estés el 2 de octubre. Ahí vas a ver, va a estar el cuerpo diplomático, los ministros, va a estar GBM que nos está apoyando también, ¿verdad? Va a tener a Elisa, vamos a tener unas mesas sencillas de mesas de información, donde va a haber un conjunto de organizaciones que han estado trabajando y colaborando con nosotros. Va a estar Maxia con su sistema de Beni, del sistema de salud público perfecto, con Peter Díaz. Van a haber organizaciones de salud para personas mayores, robótica aplicada a la educación, porque instituciones financieras, bancos, Naturgy, porque en el fondo lo que estamos buscando es que haya un conjunto, un ecosistema. Lo que estamos creando, lo que estamos impulsando es la creación colectiva de un ecosistema de economía plateada donde esos productos, bienes y servicios no lo puede hacer una sola persona. Se tienen que hacer desde las empresas grandes que establezcan algunas articulaciones como en bancos, en banca plateada, por ejemplo, AMPYME, que pueda gestionar fondos para que otros puedan asignarlos en proyectos de emprendimiento plateado. Entonces, ¿qué cosas van a pasar? Primero, el 2 de octubre en el foro vamos a tener esta inauguración donde se va a lanzar la campaña ¿Y quién dice que es tarde?, donde se han hecho 2 canciones, una en Brasil en portugués, que por un compositor muy afamado, la doctora Pinel lo conoce, y hoy se está empezando a promover en todo Brasil y en globo la campaña ¿Quién dice que es tarde?, porque el foro es iberoamericano, o sea, viene Portugal, viene España y toda América Latina. Y además de eso, hay una canción que ha sido compuesta por un compositor acá, valga la redundancia, panameño, donde ha habido una fusión de artistas, violines, voces, tambores, que le da el toque regional panameño. Y esos dos están siendo articulados a través de CERTV y de Metcom, que en este caso debo decirlo porque es uno de los patrocinadores, para efectos de que pueda difundirse en todas las redes sociales. Además de eso, entonces tenemos a las universidades que están colocando a todos a sus estudiantes para servicio social a nivel protocolar, y un streaming que vamos a tener en 3 idiomas en YouTube, en portugués, en inglés y en español, debido a que tenemos visitantes internacionales que también han citado a sus redes colaborativas fuera de Panamá. Y la lista es interminable. Entonces tenemos mesas que tienen que ver con la financiación de economía plateada, cómo se plantean esos proyectos. Primero vamos a hablar en la primera mesa acerca de cómo está la situación de la población en este momento en el mundo y en Panamá. Luego se va a hablar específicamente del tema del edadismo. ¿Qué se tiene que hacer para poder mitigar estas situaciones?
Luego se va a hablar de la necesidad de la salud digital y cuáles son las experiencias que hay en otros países. Y por supuesto, del emprendimiento. Pero si hablamos del emprendimiento, no es solamente lo que podamos hacer, cómo se consiguen los fondos, con fondos de inversión social, de manera que pueda haber los fondos para aquellos emprendedores que quieran hacerlo. Y ahí se ha llamado a la banca local, a la banca internacional, para que haya estas discusiones. Y también presentadores internacionales, algunos virtuales y otros presenciales, van a estar dando sus experiencias, cómo lo hicieron en Suecia, cómo lo ha hecho en Colombia, que tiene un clúster justamente en esta línea, no solamente de economía plateada, sino de economía naranja mezclada ambas. Hemos hablado con Gerardo Nugopsen también en el Ministerio de Cultura. Entonces, como vemos, todo esto se va a estar cocinando en diferentes mesas donde las personas, los visitantes, va a haber una línea interactiva, o sea, durante los 3 días, los 2 días, 3 y 4 es que vamos a tener el foro, el 2 solamente la inauguración. Durante el 3 y 4 también va a haber comunicación a través de sistemas internos para que la gente vaya aportando un brainstorming. Y lo más interesante es que después que se concluya el 4, perdón, unos días después se va a continuar en un foro virtual a través de una plataforma digital por un mes, donde aquellos que deseen participar en mesas de trabajo puedan articular de manera tal que se pueda entregar un plan de acción a aquellos que están en este momento en ejercicio de nuestro gobierno, o aquellos que vayan a tomar la rienda en el 2024, porque no deseamos que después digamos que no nos dijeron cómo hacerlo. Nosotros queremos trabajar en decir qué se hace, por qué se necesita, y esta es la sugerencia de cómo hacerlo. Y que nosotros todos estamos disponibles para poder trabajar de manera mancomunada. Algo interesante en la inauguración del 2, va a haber presentaciones de personas mayores, presentaciones culturales, que se han estado preparando durante mucho tiempo, precisamente para dar ese toque de que la economía plateada no se hace para las personas mayores, sino que se hace con las personas mayores. Y somos todos los que podemos contribuir. Entonces, como ven, el programa va a estar colgado oficialmente hoy. Hubo unos cambios de último momento, pero esto va a estar colgado en foroplateado.com, que es el punto oficial donde usted puede registrarse. Es probable que si usted va a buscar entradas físicas en este momento ya no las encuentre, no estamos seguros, pero hay espacio virtual, cualquier cantidad. Si todavía hay presencial, perfecto. Y ahí va a estar, usted va a ver videos de la campaña que se está dando en Brasil. Próximamente va a estar el video de la campaña que se va a estar dando en Panamá y otros testimoniales. Y aparte de eso, el programa completo en 3 idiomas. El sitio está en 3 idiomas, gracias a nuestro colega, a nuestra amiga y común Candy Chen, que sabes que es un motorcito de trabajo. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Como muchos de nosotros no sabemos cómo hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos, porque hay que hacerlo. Y mantiene ese sitio como cuerda de violín, básicamente afinado. Así es. No, de hecho estoy muy contento de poder contar con Candy, no solamente para todo lo que hacemos aquí en Vida Digital, sino todos los demás proyectos en los que ella se ve envuelta en proyectos de tecnología, de ciberseguridad, de identidad digital, de tantas otras cosas y estoy seguro que nos vamos a beneficiar muchísimo de la presencia de ella y de todas las cosas que ella trae a la mesa. Por último, ya cerrando porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. ¿Cómo pueden las personas conocer un poco más acerca de este foro, conectarse con el foro, asistir al foro si pueden físicamente, si no, por lo menos visualizarlo en sus dispositivos de manera remota y estará disponible este material también a posteriori para los que lo quieran disfrutar? ¿Cómo pueden también contribuir con este foro, con recursos, con tiempo, con sus habilidades, con su presencia? Cuéntenos un poco más. Bueno, como indicaba hace un momentito, el punto focal para tener información es foroplateado.com, así todo pegado, foroplateado.com, así sencillito. Usted va a encontrar la descripción en 3 idiomas, en inglés, español y portugués. Allí está la agenda de cada día, que si no está, la están colgando en este momento en los 3 idiomas. Que puede variar un poquito los contenidos porque se mueven a veces unos presentadores, pero los horarios son los que están allí.
Dios mediante, estamos ofreciendo el almuerzo, no tiene ningún costo, nos hemos asegurado que los patrocinadores han cubierto los costos. El objetivo es que vayan ciudadanos comprometidos, responsables, que deseen aportar por este país. Si no puede ir presencialmente por cualquier razón o porque ya no haya espacio, usted se puede conectar a los canales de YouTube, que tiene que registrarse justamente en esa plataforma. En la parte virtual tiene dos opciones, el botón para presencial y el botón para virtual. Se registra en el virtual en Eventbrite, y cerca del evento se le va a mandar el enlace. Si usted escogió en inglés, pues se le mandará para el YouTube en inglés, hay traducción simultánea, o en portugués o en español. Los chats de cada canal de YouTube estará abierto para que usted aporte, en ese caso, sus sugerencias, sus comentarios. Si está dentro de mi ciclo, usted va a estar trabajando con Slido y otros tipos de plataformas, que tenemos 50 voluntarios jóvenes que van a estar distribuidos por todo el salón y afuera para guiarlos. Y además de eso, si después quiere continuar aportando con sus dones y talentos, después del 7 de octubre, se va a lanzar al final, el día 4, el que sepan que va a haber el foro virtual que va a continuar en una plataforma digital. Y se les indica que el que desea se va a registrar entonces para trabajar en mesas de discusión que van a ser guiados por un conjunto de facilitadores, y todo esto se va a reunir en un gran documento memoria que será entregado y se dará disponible para el que lo quiera leer, para el que lo quiera utilizar. Entonces, como ve, lo que estamos buscando es una creación colectiva ciudadana, dirigida de una manera que, si no es perfecta, es perfectible, pero es buena, ¿verdad? Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es algo bueno, pero que queremos hacer mejor, y solamente se puede hacer mejor con que todos contribuyamos. Definitivamente, esto es un poquito ya quizás arriesgado de mi parte, pero si usted tiene algunos miles o millones de dólares que quiera aportar, se puede comunicar conmigo o directamente con Alex, y Alex le comunica conmigo, y tenga la plena seguridad que pagaremos varias cuentas que tenemos disponibles. Magdiel se ríe, pero Magdiel también le comunico que también puede conseguir dinero para nosotros para pagar exclusivamente el foro. Así que no se limiten, el Yapi está abierto, recibimos desde Bitcoin, criptomoneda, bienes, llaves de carro o todo lo que usted considere que sea conveniente, pero preferiblemente le damos la cuenta y usted la paga. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas también gracias a Carlos Rodríguez, y gracias también al equipo de trabajo de Radio Ancon y a Magdiel por hacernos la segunda también de hospedarnos el día de hoy en Vía Digital por Radio Ancon. Los invito a que nos vean la próxima semana, que no se pierdan el lunes el podcast Te Explica, que ponemos en YouTube todas las semanas también con temas interesantes, y los dejo en compañía con los amigos de Radio Ancon. Magdiel. Así es, Alex. Gracias a todos nuestros oyentes y a quienes nos acompañaron en Vida Digital. Aquí el próximo miércoles con Guillermo Ruiz, también en Mañana Ancon. Más información con Alex Newman. Nosotros nos vamos a cambio y regresamos en breve con Menú Ejecutivo Ancon, que ya arranca con lo que ha pasado en Panamá y el mundo a esta hora del día. Nos vamos, Rich, a cambio.